videos que les subí, y si no los han visto, pues un regaño, porque es la forma de agilizarse en esta cuestión. Ciertamente lo que se ve en los videos es lo mismo que les he dado yo más o menos, tal vez un poco más completo, nada más que en inglés, pero básicamente es lo mismo, pero es otra visión. Entonces creo que deben de verlos si no los han visto. Pero mi recomendación es que vean todo lo que les subo en internet. Todo lo que les pongo ahí puede estar sujeto de aparecer en el examen. Y hoy va a ser una clase corta, vamos a ver de una vez anatomía y patología de pene y testículos. Y vamos a hacer taller de una vez, porque realmente es poquito lo que quedó de material. Conoce que las clases son como de 40 minutos, están sobrando 20 minutos en cada materia, pero bueno, más vale hacerlo así que hacer un video muy largo. Entonces, respecto al pene, su método de exploración es el ultrasonido. No me lo van a creer, pero a mí me tocó antes del ultrasonido y estos métodos novedosos que se tomaban radiografías de pene y de testículos. Se tomaban radiografías con el mastógrafo, nada más que sin compresión, por razones obvias. Y se tomaban buscando calcificaciones. Era lo único realmente que se podía ver, ¿no? Las calcificaciones. Ya con el ultrasonido y resonancia magnética, la exploración de pene y testículos se puede hacer de forma amplia, pero sobre todo el que más sirve es el ultrasonido. En el ultrasonido hacemos cortes longitudinales y cortes transversales del pene. Y la principal, hay dos causas de solicitudes de estudios de ultrasonido del pene. La primera es disfunción eréctil y la segunda es una cavernitis fibrosa que produce calcificaciones y un problema de dolor en la erección. Se conoce como enfermedad de Peyronie. Ahorita vamos a verlo. Entonces, hay que mencionar que entonces en la anatomía del pene lo que vemos es esto, más o menos. Aquí tenemos la luz del pene y podemos verlas en un corte longitudinal, ¿no? Esto es con la aplicación de un vasodilatador, que es como se estudia la disfunción eréctil. Se mide primero el flujo vascular en reposo, o sea, pasivo. Luego se inyecta un vasodilatador en los cuerpos cavernosos, lo que produce espasmo y erección. Entonces, en ese momento de erección es cuando se mide las velocidades de flujo de las arterias y venas. En la actualidad no se usa mucho el estudio porque ya sabemos que la inmensa mayoría, ya se sabe estadísticamente las causas de la disfunción eréctil. Es más frecuente que tenga origen vascular en pacientes diabéticos, pero tiene mucho componente psicológico. Entonces, y realmente no sé cuáles sean los tratamientos quirúrgicos en caso de que haya una restricción vascular por arteriosclerosis. O sea, no veo yo que haya muchas opciones. Sin embargo, se lo van a manejar ustedes ya cuando lleven curo. Entonces, esta es la anatomía transversal, en donde vemos los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, la arteria cavernosa, la arteria dorsal y la vena dorsal. Y así es como se ve y más o menos así es como se mide. Aquí tenemos un corte transversal de un paciente con priapismo. Bueno, vamos a ver primero la radiografía. Fíjense que esto es algo curioso. Evidentemente se alcanza a ver la sombra del pene. Deberían de preguntarse por qué el pene se ve tan nítido, sus contornos, mientras que hay otras estructuras como los músculos, los vanos musculares o la vejiga que no se ve tan nítido. Esto obedece al signo de la silueta. Como el pene es anterior y además está rodeado de aire, por eso se permite tener este contorno. En cambio, en la vejiga lo que está rodeado es de grasa, la interfase, o sea, la diferencia de densidades, no es tanta o tan clara como cuando hay densidad de partes blandas y hay aire. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Hay en la manera de broma un signo que dicen que es el signo de, yo lo conocí como signo de Schwarzman, pero parece que hay otro nombre en inglés, que es el signo de Janis Scott o algo así, que el pene señala hacia el lado de la lesión. Pues es una broma, es un chascarrillo famoso entre residentes de radiología. Vean la cabeza femoral izquierda, vean el cuello femoral y vean el trocánter mayor y el trocánter menor. Ahora comparen este fémur
con el del lado derecho. Aquí hay diferencia, hay una asimetría. Y esta asimetría es porque aquí hay un tumor óseo, es un encondroma. Y bueno, pues aquí está la casualidad, pues, de que el pene está señalando hacia el lado de la lesión. Es una broma que escuchaban por ahí. La otra situación es que también tal vez dependa más de si el paciente es zurdo o diestro. Bueno, eso se lo dejo de tarea. Uno de los problemas del pene es el priapismo, que es la trombosis arterial o venosa y produce una erección continua y dolorosa. El priapismo se puede estudiar, hay de alto flujo y de bajo flujo, dependiendo del tipo de obstrucción que tenga. Y por ejemplo, en este corte transversal tenemos dilatación de estructuras vasculares del lado derecho, disminución de la vascularidad del lado izquierdo y una dilatación y trombosis de la vena dorsal del pene. Entonces, esto es lo que podríamos ver en un caso de priapismo. En este caso es una tomografía, fíjense, el hueso es blanco y vean cómo las partes blandas del pene tienen una zona de mayor densidad. Y si recordamos que la sangre es hiperdensa cuando se coagula, pues entonces ahí tenemos el diagnóstico de trombosis de senos cavernosos y la posibilidad de tener el priapismo. Entonces hablábamos de que hay una entidad en la que se produce una fibrosis, una inflamación y una fibrosis con una placa de calcificación en la túnica albuginea que produce una erección dolorosa y en la que se enchueca el pene. Entonces, ahí sí me ha tocado ver varios casos como este. Es un corte longitudinal. Tenemos aquí una placa de calcificación por sombra acústica. Y aquí tenemos un corte transversal en donde se ve la calcificación y su sombra acústica. Esto sí puede tener tratamiento quirúrgico, se puede resecar esto y darle una mejor posibilidad de diagnóstico al paciente de funcionalidad. Esto se conoce como enfermedad de Peyronie. Cavernitis fibrosa, fibrosis dorsal, se asocia a diferentes entidades que ustedes pueden ver aquí y las clasificaciones se pueden ver fácilmente en ultrasonido. Ya vimos, esta es repetición de la placa que vimos en la parte de vejiga. Tenemos un paciente con una fractura, una diastasis de pubis, paciente joven de 15, 16 años, y cuando hay lesión entonces de pubis o de las ramas púbicas, es factible que exista, aparte de ruptura de vejiga, fractura de la uretra, lo cual se puede comprobar con los métodos de exploración de los que ya hemos hablado, como son la administración de contraste para hacer una uretrografía en donde se demuestra la ruptura. La fractura de uretra más frecuente es por caída a horcajadas en escalera, en bancas, en los niños les pasa con frecuencia, y desde luego con actos sexuales exóticos, el paso de la marca y todas esas cosas. Entonces, es peligroso por esa razón. Bien. Luego pasamos a testículos. Los testículos miden más o menos 3-4 centímetros aproximadamente. Su textura es como la ven aquí. Puede tener un poquitín de líquido en la bolsa. Las 7 capas que rodean el testículo pues están fusionadas aquí, las podemos ver. Les aplicamos el Doppler y podemos ver la vascularidad moderada testicular. El ultrasonido es el método de elección para la exploración testicular. Aquí tenemos la aplicación del Doppler, donde vemos la vascularidad interna. Es una imagen viejita, ya podría ir actualizando, le pueden ver unas imágenes más modernas. Por ejemplo, esta, vean la textura más fina. A veces se ven esos pequeños puntitos blancos que son microcalcificaciones. Las microcalcificaciones, si son poquitas, ¿cuántas poquitas? 2, 3, 4, 5, entonces los dispersas, no es mayor problema. Pero hay casos en los que hay múltiples y les da imagen muy parecida a tormento de nieve. Y se asocia a procesos neoplásicos y únicamente se hace vigilancia en ese tipo de pacientes. Fíjense la diferencia entre este testículo y su vascularidad que está disminuida comparada con la de este. Entonces, esto es importante si tenemos un paciente con dolor testicular agudo. Hay dos posibilidades, dos diagnósticos diferenciales. Una es la epididimitis o orquiepididimitis. Es difícil pensar que hay inflamación e infección del epidídimo
sin que esté comprometido el testículo. Entonces es orgiepididimitis, pero en esos casos lo que hay es aumento de la vascularidad. En cambio, la otra posibilidad es la torsión testicular. En la torsión testicular lo que hay es disminución de la vascularidad. Entonces el ultrasonido es súper importante y no puede dejar de utilizarse el Doppler para eso. Una tercera posibilidad diagnóstica en el testículo agudo es la torsión de esta pequeña estructura que se llama apéndice. Los testículos tienen estos pequeños apéndices que son remanentes embrionarios, que también pueden torcerse y también puede provocar dolor. Obviamente el grado de severidad clínica es diferente, una torsión testicular completa de un pequeño apéndice torcido, y la vascularidad testicular sería normal, mientras que puede ser difícil ver estas pequeñas estructuras. Este es un testículo normal. Ahora vean lo que pasa con un testículo que se torció, una torsión testicular con una isquemia y necrosis, y entonces las torsiones testiculares deben atenderse en las primeras 4 o 6 horas para poder regresar a su posición original el testículo y revascularizarse. Si pasan más de 4 o 6 horas, dependiendo del tipo de paciente y todo, el testículo ya se perdió. Entonces, el dolor testicular es una verdadera urgencia. Y recuerden los 3 posibles diagnósticos, que son torsión testicular, orquiepididimitis y torsión de un apéndice testicular. Otras patologías son la dilatación de estructuras vasculares. Ven aquí un proceso inflamatorio. El epididimo mide menos, este es el epididimo, mide menos de 1 centímetro normalmente, y ese epididimo está gordo y está aumentada la vascularidad. Con el Doppler hacemos el diagnóstico de orquiepididimitis. Respecto a testículos, alteraciones en su posición, ustedes saben que los testículos vienen descendiendo por el retroperitoneo durante la etapa embrionaria para llegar a su situación normal, que es en las bolsas escrotales, que tienen que estar expuestos al aire para que disminuir la temperatura, por eso su posición. Y cuando en el desarrollo de pronto se atora un testículo y se queda en el retroperitoneo o en el canal inguinal, el testículo se atrofia. Al atrofiarse el testículo es susceptible a producir cáncer. Entonces siempre es importante buscar los testículos no descendidos por la posibilidad de que generen un tipo de neoplasia. La otra posibilidad es que el canal inguinal quede muy amplio y entonces los testículos suban y bajen durante los bebés recién nacidos. Esto es patología básicamente de recién nacido. En este caso tenemos una tomografía de un paciente ya adulto, pero que no le descendió un testículo. Este es el epididimo izquierdo y ven aquí el testículo derecho, que ya es anormal. Por un lado está grande, por otro lado es heterogéneo. Si llega a tener calcificaciones, lo más probable es que ya haya degenerado en un carcinoma, teratocarcinoma. Entonces hay que estar atentos al teratocarcinoma. Sí, creo que sí. Entonces hay que estar atentos a la posición testicular y a las calcificaciones cuando están fuera del canal inguinal. La inmensa mayoría de los testículos no descendidos se encuentran en el canal inguinal. Solo unos cuantos están escondidos en el retroperitoneo. En esta imagen de radiografía del año de la cuica, fíjense, de 1929 de julio de 1971, lo que podemos ver es aumento de volumen de las bolsas escrotales y algo que es anormal. ¿Qué densidad tiene esto? Díganme. ¿Como aire? De aire. Dime cómo. Es aire. Aire. Es aire. ¿Y por qué iba a haber aire en las bolsas escrotales? Porque se meten las asas del intestino a través de los canales inguinales. Entonces, las hernias inguinales o inguinoescrotales son proclives a que se meta piflón o que se metan inclusive asas intestinales y se produzca una torsión y una obstrucción de estas asas intestinales. Entonces, ojo con las hernias inguinales e inguinoescrotales, que vamos a ver mucho más en tomografía computarizada, aunque también se pueden ver en ultrasonido. Pero el método más objetivo es con tomografía. Esto, como ven, es una radiografía muy vieja y pues es interesante ver qué pasó aquí con el aumento del tamaño de las bolsas escrotales y la presencia de gas dentro de las mismas. Ya hablamos también vimos una radiografía que también debo de poner aquí en esta sección, en la que había gas aquí abajo. ¿Se acuerdan?
gas en las partes blandas del pene. ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Alguien supo decirme que a lo mejor no vino hoy o estaba dormido? Que vimos un moteado en la base del pene y el periné. América, ¿tú lo viste? Gangrena de Fournier. Y gangrena de Fournier, correcto. Entonces, la presencia de gas disperso moteado en esa región, el periné, el pene o el testículo, nos obliga a considerar la posibilidad de gangrena de Fournier. Tengo que ponerla aquí en este bloque. Una patología muy frecuente de testículos es el varicocele, que es la dilatación de estructuras venosas del plexo pampiniforme. Qué chistoso nombre le pusieron. Este plexo pampiniforme suele dilatarse y, como todas las venas, se ponen gordas y tortuosas que se extienden por el canal inguinal y alrededor del testículo. Por lo tanto, el diagnóstico se hace por medio de ultrasonido. Es mucho más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho. Pregunta, ¿por qué creen que sucede eso? Porque puede ocurrir cuando hay un cáncer del riñón y puede Tibio. hacer metástasis a la vena renal derecha. Más que por el cáncer, porque el drenaje de la vena renal derecha va directo a la vena cava, mientras que el drenaje el drenaje de la vena espermática derecha drena a la cava, mientras que el drenaje de la vena espermática izquierda de este plexo venoso pampiniforme drena a la vena renal. Entonces tiene más distancia que recorrer y más resistencia, por lo tanto es más factible y frecuente el varicocele izquierdo. Es una causa de esterilidad de parte del masculino, y es una causa bastante frecuente. Puede ser también bilateral, ciertamente, y se puede operar, pero también puede recidivarse en un cierto pequeño porcentaje de casos. También cuando hay patología tumoral obstructiva, como bien dices, ya sea de riñón o de retroperitoneo, o adenomegalias importantes, pueden producir o favorecer este tipo de varicocele. La forma de diagnosticarlo, hay varias formas y unas muy sutiles. Es un poco discutible que si las venas deben de medir 3 milímetros, que si deben de medir 4 milímetros, que si 3.7. O sea, es un poquito discutible, pero a ustedes les voy a dejar una regla fácil, que es 3 de 3. Más de 3 venas de más de 3 milímetros es compatible con varicocele. Clínicamente es palpable, pero he visto algunas discordancias con la clínica respecto a las imágenes. Pero ténganlo en mente, entonces el varicocele como una fuente de esterilidad masculina es bastante frecuente, inclusive en jóvenes. Es quirúrgica y el diagnóstico es sonográfico. Más de 3 milímetros, más de 3 venas, compatible con varicocele. Aparte se puede ver, dentro de las otras cosas que se pueden hacer con el Doppler, es, aparte de colorearlas, medir el flujo y ver cómo este flujo fluctúa y cómo puede hacerse un flujo reverso cuando en las maniobras de Valsalva. El tratamiento, aunque es quirúrgico, hay algunas opciones de tratamiento intervencionista, como sería meter un catéter en la vena espermática y producir trombosis aquí, pero es muy complicado, realmente no es funcional. Pero aquí está, mira, este es el varicocele, aquí están las venas gordas y tortuosas, drenando la vena renal izquierda, que aquí no se alcanza a ver. Dentro de la patología testicular, como siempre, tenemos benignas y malignas. Las benignas son quistes, ya no digamos testicular sino escrotal, ¿no? En realidad el epidídimo no se considera parte del testículo, pero presenta lesiones quísticas, son lesiones bonitas como esta. Es un quiste bastante grande, 2.2 centímetros, pero los vemos hasta de 3, 4 milímetros y no son significativos. Lo que pasa es que el paciente se palpa una bola y por eso va con el doctor lo explora y le confirma esa bola y el ultrasonido define si es una lesión quística o una lesión sólida. En la imagen del lado derecho lo que tenemos es una alteración en la textura testicular, intratesticular ahora sí, y esto se trata de un tumor testicular. El tumor más frecuente de testículo y sucede en pacientes jóvenes es el seminoma. Es un tumor que si se detecta en una edad temprana se puede resolver sin problema, se hace orquiectomía, se estudian los ganglios retroperitoneales, se les da radioterapia y generalmente responden bien, el paciente tiene una sobrevida muy buena.
Pero hay otros tumores menos benignos, como el coriocarcinoma, teratomas, etcétera, que tienen un pronóstico diferente. Pero el que más frecuente podemos ver es el seminoma. Y así terminamos con la unidad de vías urinarias, problemas, patología renal. Vean la viejita, ya 20 años después, ahí está ya viendo su foto de cuando era joven, tomando su... Ah, de estar aislado, ya sé, es este problema renal en el COVID. Tiene su bastón, pues ya no puede caminar bien, las parálisis están todas erosionadas. No sé si de verdad es una pintura del o es fake paint. Pero ahí abajo tiene una firma que dice 2006. Muy bien, chicos. Entonces, nada más poniendo en práctica esto que acabamos de ver, vamos a ver algunas imágenes. Ah, miren, aquí está la imagen que vimos la otra vez. ¿Qué diagnóstico hacemos con esta imagen? Fournier. Fournier, claro, correcto. Entonces, y ahora con esta, ¿qué les llama la atención? Falomegalia. Ok, una buena forma de decirlo, fanomegalia. No lo había escuchado de esa manera. Sí, sí, tiene el pelo muy grande y si esto en condiciones normales fuera natural, pues qué chido, ¿no? Pero finalmente el paciente tenía una erección ¿Priapismo? dolorosa y continua. Entonces, ¿qué es? ¿Priapismo? Sí, correcto, sería un priapismo. Miren, está fallando el internet y eso que es de mi cajita. Sí, priapismo. Lo que se hace en los casos de priapismo primero es ponerle unas bolsillas aquí calientes para producir, no, frías, para producir vasoconstricción, a ver si con eso sucede. Si eso no funciona, les ponen un bloqueo peridural, tratando de que haya vasodilatación para que se restablezca el flujo de los plexos venosos. Si eso no sucede, pues tienen que operar al paciente y hacerle quirúrgicamente una fístula arteriovenosa y con eso pues, el paciente se resuelve su problema agudo, pero queda finalmente con impotencia definitiva. Entonces, es una enfermedad muy bien. Aquí tenemos bueno, se coló, este es de riñón. Vean las dos imágenes de abajo de tomografía. Tenemos del lado derecho un ataque simple, aquí está la aorta, sin contraste. Aquí se ve sin contraste también, pero ya vemos medio contraste en los ureteros, en la pelvis renal. Y lo que salta a la vista es este aumento de volumen del riñón, que con una textura moderadamente hipodensa, pero heterogénea. No refuerza, bueno, no tenemos la fase arterial para saber si refuerza o no. En ultrasonido, el diagnóstico de tumor se hace con una imagen como esta, una bola. Y si le inyectamos medio de contraste, lo que vamos a hacer ver un masacote con múltiples malformaciones arteriovenosas, lagos, charcos venosos, que son vasos de neoformación. Es un adenocarcinoma renal. Ah, es que estaba como parte de... Entonces, el diagnóstico, el síntoma más claro del cáncer renal es hematuria y eventualmente dolor. Circularon varias imágenes de taller de abdomen. Aquí tenemos, ese es importante, bola en riñón derecho, bola en riñón derecho, tomografía por hueso blanco, resonancia por hueso oscuro. Hablando de niños, un niño lactante menor o recién nacido con tumor renal, hay dos opciones. Una, tumor de Wilms. Dos, neuroblastoma. Esas son las dos opciones. Y el trabajo de la imagenología es determinar si es un tumor de neurogénico, como neuroblastoma, o si es un tumor de Wilms. El tumor de Wilms puede llegar a ser hasta bilateral. Masculino de 87 años con IBUS, dilatación pielocalicial. Aquí tenemos un cálculo, dilatación pielocalicial, bilateral, uretero izquierdo dilatado y tortuoso, vejiga distendida con elevación del piso por hipertrofia o hiperplasia prostática. Entonces, uropatía obstructiva y aparte urolitiasis. Aorta, cava, psoas, riñón derecho. Este no es el riñón izquierdo, este es el psoas del lado izquierdo. Corte axial, un poquito de columna,
psoas derecho, psoas izquierdo, masacote. Este es un absceso de psoas. Los abscesos de psoas suelen ser en diabéticos, van a dar un dolor que se emula o simula un dolor radicular por una hernia discal, pero el paciente tiene fiebre, son diagnósticos que se hacen básicamente con tomografía. Ectopia renal, del lado izquierdo, fíjense que está en la pelvis, el uretero derecho, tenemos un dispositivo y vejiga. El riñón derecho normal, riñón izquierdo pequeño, pero sin tinta con el contraste, es un riñón hipoplásico. El riñón ectasia renoureteral derecha con desplazamiento del uréter, este es un trayecto normal. Este uréter está desplazado, masa pélvica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miomatosis uterina. Vean cómo se desplaza la vejiga también. Y una opacidad pélvica. Puede ser un quiste de ovario y sí puede ser un quiste gigante de ovario. Bien. Otro caso, dilatación pielocalicial y de ambos ureteros con una vejiga muy blanca y una sonda de Foley. Si tienes sonda de Foley, es una cisto-ureterografía. Y si es nada más para ver vejiga y estoy viendo esto, mi paciente tiene reflujo vésico-ureteral. Y recuerden que hay 5 grados de reflujo vésico-ureteral según la altura y la dilatación pielocalicial. Al menos de 40 años diabética con fiebre, relleno izquierdo feo, con una zona hipoecoica, tomografía con una zona hipodensa heterogénea, posibilidades de nefritis versus tumor. Son las dos opciones. Tomografías de abdomen con adenomegalias. Ya sabemos ver adenomegalias. Causas, si es hombre, metástasis, puede ser un linfoma, metástasis de un seminoma. Si es mujer, carcinoma cervicuterino, cáncer de ovario, metástasis ganglionares. Y bueno, aquí tenemos múltiples lesiones nodulares en pulmón. Si este paciente es masculino, tenemos un buen diagnóstico de seminoma. Si les pongo una imagen del testículo como esta, en la que tenemos microlitiasis testicular, como son estos puntitos blancos, de lesiones hipodensas, tengo un diagnóstico de tumor primario testicular, con metástasis a ganglios y metástasis pulmonares, como se pueden ver aquí. Este es el famoso tumor que les dije que es el angiomiolipoma. Angiomiolipoma. Es un tumor con densidad de grasa, sangre espontáneamente, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser chiquitos con densidad de grasa o grandotes como este. Se asocian a la enfermedad que hablamos de esclerosis tuberosa. La resonancia, pues el tumor se va a comportar como la grasa, va a ser hiper entre 1, hipo entre 2. Esta es grasa, esta es grasa. Esta es una uretrografía, ya vimos la imagen anteriormente de un bebé con valvas uretrales posteriores y un defecto de llenado que tiene aquí. Entonces, si les pongo una imagen parecida, acuérdense, no es suficiente decir que tiene estenosis, busquen si hay algo más o no. Y en este caso tiene un cálculo secundario que no puede ser evacuado por esta estenosis producida por las valvas uretrales. Vejiga distendida con un defecto de llenado. Este defecto de llenado puede ser una neoplasia de la pared, puede ser un coágulo. Vamos a poner que tiene un cáncer renal, el paciente está orinando sangre, se coagula, no puede ser una imagen parecida. Para saberlo habría que hacer un ultrasonido o una tomografía. Aquí solo podemos saber que tiene un gran defecto de llenado y con frecuencia los coágulos se confunden con tumores. El más frecuente de los coágulos de tumores primarios de vejiga. En estas dos imágenes está por terminarse la presentación. Cuando se termine, la damos por terminada. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana a ver qué les invento, a ver qué más podemos ver. Acuérdense que el lunes tenemos examen de uro y vías urinarias. Va a estar sencillo, es poco lo que hemos visto. Ya estamos muy cerca del final del curso, si se fijan. Nos queda nada más gineco, lo cual es muy sencillito. Bueno, antes decía una semana, ahorita como estamos teniendo clase diario, no sé cuánto tiempo se lleve, luego sistema nervioso central, que nos va a dar tiempo muy bien de terminarlo bien. Y no sé si sobra un poco de tiempo,
tenemos chance de hacer un taller de... ¿Películas? No, no me pagan para eso. No podemos revisar. Ustedes hicieron una presentación que se llama ¿A de los 100 100, casos? 100 casos, sí. Mm, De hecho, el examen final va a ser sobre esos 100 casos. Que en realidad no son 100 casos, son mucho más porque cada diapositiva viene cargada de mucha información. Vienen siendo como 200 casos, que es lo que han aprendido durante todo este curso. Entonces, vayan empezando a revisarla. Si gustan, pueden hacerlo. Pero bueno, pues, si quieren, todavía falta como un mes tenemos, creo, ¿no? ¿Cuándo se termina el curso oficialmente? El 30 de mayo, si no me equivoco. Ok, entonces queda el mes de mayo y ya del ritmo que ya llevamos, vamos a todo. Finalmente hemos tenido chance de tener más clases, creo que sí, que si fueran presenciales. Bueno, en este caso, lo que vemos es una dilatación del uréter izquierdo. Vean el defecto, en la forma que se presenta aquí esta imagen, como una víbora, como si fuera una víbora. Esta es la cabeza de la víbora. Entonces se llama el signo de la cabeza de cobra, que es un ureterocele. Es decir, que la mucosa del uretero protruye a través del orificio y se mete a la vejiga. Entonces produce esta situación, esta doble densidad. Fíjense que también hay un ureterocele derecho, pero chiquito. Este es un ureterocele, pero grandote. En el caso del lado derecho tenemos un doble sistema conector. Hay dos ureteros. Fíjense cómo tenemos otro ureterocele derecho. Es algo bastante frecuente. Y el edema que se produce aquí hace difícil que se vacíe el uretero dentro de la orina del uretero, dentro de la vejiga y produce dilatación o aspasia. Necesita una cirugía. Aquí tenemos un defecto de llenado de la vejiga en forma polipoide. No parece coágulo por la forma que tiene. El coágulo generalmente son como circulares o redondos. Entonces es un cáncer de vejiga. Fíjense cómo está engrosado la pared vesical. Es un cáncer vesical. Los cánceres de vejiga son muy agresivos, son muy difíciles de tratar. Hay que diagnosticarlos cuando son muy pequeñitos, pero cuando los diagnosticamos generalmente ya está muy grande, ya está invadida la pared vesical, ya están invadidas las estructuras de planos grasos musculares. Fíjense cómo hay dilatación del uréter izquierdo en comparación del derecho. Y obviamente el ultrasonido pues va a mostrar un riñón derecho normal con un riñón izquierdo dilatado. Ojo con defectos de llenado en vejiga. En tomografía se puede hacer el diagnóstico más o menos sencillo entre tumor y coágulo. Y entonces, para terminar, les muestro esta calle de la ciudad de Bruselas, que es la capital de Bélgica, en donde hay esta famosa estatuilla de un chamaco orinando, que se conoce como el Manneken Pis. Manneken Pis, que es el monito orinando. No sé por qué es tan famosa, ni que lo fuera, ese chamaco ahí grosero. Y bueno, como en eso de la cuestión cuando vayan a Bruselas, no van a dejar de ir ahí, obviamente, les van a llevar. Los guías de turistas no perdonan eso.